Vamos a leer juntos como lo hacemos. Salmo 119. Y del Salmo 119 estamos leyendo este precioso salmo que habla de la palabra de Dios. Les voy a pedir que honremos la palabra y al Señor y nos pongamos de pie y vamos a leer en el Salmo 119. Estamos viendo la sección del 9 al 16. Por favor, juntos leamos del 9 al 16. Así dice la palabra del Señor. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Amén. Quiero que sigan con su vista, por favor, el pasaje que hoy estudiaremos con la gracia del Señor. Y acompáñenme, por favor, a Isaías, capítulo 9. Isaías capítulo 9, a partir del verso 1, escrito está en la palabra de nuestro Dios. Pero no habrá más lobreguez para la que estaba en angustia como en tiempos pasados. Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar combustible para el fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos das hoy. En el nombre de Jesús.
que tu luz resplandezca en nuestras tinieblas, que tu alegría venga a borrar el dolor de nuestro corazón, que el yugo del pecado sobre nuestras vidas sea quebrado totalmente y que la paz que sobrepasa todo entendimiento llene nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Te estamos pidiendo ayuda porque simplemente no podemos por nosotros mismos hacer nada sin ti. Por eso, por tu Espíritu Santo, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos y muéstranos el brillo de la gloria que en Cristo Jesús has dejado para tu pueblo. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Estamos en una época especial. Pero esta época especial básicamente se ha hecho especial por lo que el mundo dice acerca de la época. Si tú vas ahorita a las tiendas, te vas a encontrar cómo está la ebullición de gente por las tiendas. Por supuesto, te vas a encontrar también las fiestas familiares. Te vas a encontrar que todos están preparándose para la cena. Te vas a encontrar muchas cosas relacionadas con la época y por supuesto esa época bien conocida por todos como Navidad. El problema es que dentro de todo esto, Navidad ha sido diluida precisamente por el concepto del mundo. Y aquí la palabra de Dios nos está diciendo con toda claridad lo que significa la Navidad. ¿Qué es la Navidad? La Navidad, y nos está diciendo aquí, no solamente nos habla de que un niño vino al mundo a nacer, porque eso es lo que nos está diciendo a partir del versículo 6. Y quisiera que revisáramos, nos enfocáramos en ese versículo 6. Pero por supuesto necesitamos todo el contexto de la Escritura para poder comprender bien qué nos está diciendo el versículo 6. Porque, dice el versículo 6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. La soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre. Su niño. Y ese niño, dice aquí, viene con una soberanía sobre sus hombros. El gobierno total. Soberanía es gobierno total. No existe nada bajo el gobierno de un soberano que esté fuera de su voluntad. Nada. Soberanía. Y ahora nos dice cuál es su nombre. Dice, y se llamará su nombre. Y entonces vemos que nos da 4 aspectos de su nombre. 4 aspectos, porque Él es el Señor. Y nos dice que Él es admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Vamos a ver cada uno de estos nombres, que en realidad es un solo nombre. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero estos aspectos de Emmanuel, estos aspectos del Señor y Dios que vino al mundo en carne, vamos a ver por qué admirable consejero. ¿Por qué admirable consejero? Veamos el contexto en el que el profeta del Señor está hablando. ¿Qué hacían los profetas, como Isaías en este caso? Los profetas venían a declarar juicio sobre el pueblo de Dios.
Pero también los profetas, además de juicio, declaraban restauración, ¿sí? Era lo que hacían los profetas. No solo declaraban el juicio sobre el pueblo de Dios, sino además restauración. Y eso es lo que hace aquí el profeta Isaías. ¿En qué contexto? Fíjense y veamos desde el capítulo anterior, el capítulo 8, en el versículo 16. 8:16 nos dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Es como si el Señor le dijera al profeta: pon en ellos mi palabra, pon en ellos mis ordenanzas. Y luego dice el profeta, versículo 17: aguardaré al Señor que esconde su rostro de la casa de Jacob. Sí, a Él esperaré. He aquí, yo y los hijos que el Señor me ha dado, estamos por señales y prodigios en Israel, de parte del Señor de los ejércitos que mora en el monte Sión. Y cuando les digan, consulten a los medium y a los adivinos que susurran y murmuran, digan, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Y pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos. Y sucederá que cuando tengan hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, volviendo el rostro hacia arriba. Después mirarán hacia la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, lobreguez y angustia, y serán lanzados a la oscuridad. Pero no habrá más lobreguez para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados. Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el profeta Isaías? Nos está dando simplemente una etapa en la vida del pueblo de Dios, como otros tiempos también. ¿Qué etapa? La etapa donde el pueblo de Dios pierde de vista totalmente a su Dios. Y en lugar de buscar a su Dios, al Dios que los trae a vida, al Dios que los formó, al Dios que los escogió para ser suyos, y lo que hace el pueblo, deja a su Dios y se vuelve a otros dioses. Fíjense lo que nos está diciendo aquí el profeta Isaías, que el pueblo de Dios ha llegado a tal grado su insensatez, que ahora, en lugar de buscar al Dios que les dio vida y que los formó y que los atrajo a Él con amor, están buscando el consejo del mundo. Y no solamente el consejo del mundo, sino además están buscando adivinos, agoreros. Están queriendo ir a buscar lo sobrenatural en lo mundano y satánico. Están buscando otras cosas. Son los nuevos, el nuevo cristianismo, que se vale buscar el horóscopo, que se vale como quiera jugar un poco con los juegos esos como la Ouija, porque son juegos que no pasa nada, son simples entretenimientos. Son los creyentes del pueblo de hoy que están el domingo con su Biblia bajo el brazo, pero sin embargo cuando llegan los primos de otra ciudad como nuestra época y traen sus ondas macabras, vamos a preguntarle al espíritu tal. Y aquí dice, el pueblo de Dios se pone a buscar, se pone a preguntarle a los muertos entre los vivos. Y como consecuencia
de buscar el consejo del mundo y como consecuencia de buscar las cosas del mundo y mezclarse con las cosas del mundo, como consecuencia de ello, un Dios celoso, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Simplemente los deja caer en sus tinieblas. Este pueblo iba a ser puesto, Jeremías 25:11 nos dice que iba a ser puesto 70 años, iba a ser llevado a Babilonia, iba a ser oprimido. ¿Cómo? Sí, estuvo por supuesto 430 años en opresión en Egipto y había sido también ya atacado por los persas, había sido atacado por los asirios y ahora iba a ser puesto 70 años sujeto en esclavitud y opresión en Babilonia. Una y otra vez el pueblo de Dios deja a su Dios y el Señor entonces ordena a sus enemigos que traten con su pueblo y los lleven a sufrir las consecuencias de su insensatez. Y por eso está diciéndonos aquí el profeta, dice ahí, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, dice el versículo 21 del capítulo 8. O sea, estarán molestos con Dios porque les está yendo muy mal en su vida. Pero dice también el versículo 22, mirarán alrededor. El pueblo de Dios mirará alrededor y ¿qué verá? Tribulación, tinieblas, lobreguez y angustia, y serán lanzados a la oscuridad. Esto es obra divina. Cuando un hijo de Dios, escogido desde antes de la fundación del mundo para vivir con su Señor, decide tomar su decisión de servir al mundo, a su carne y por supuesto a Satanás mismo, como vimos el domingo anterior, cae en esclavitud y su vida se torna oscura, infructuosa, escasez, angustia, tinieblas. Pero qué hermoso que el capítulo 9 el profeta inicia diciendo, pero no va a ser para siempre, esa lobreguez no va a ser para siempre, esa angustia no va a ser para siempre. Y dice aquí, como en los tiempos pasados, Dios trató con desprecio la tierra de su pueblo por causa de su pecaminosidad, como en tiempos pasados, que una y otra vez que clamaron a Él, tuvo de ellos misericordia. También, después, dice ahí, la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y está hablando de una zona, Galilea, que fue oprimida, por supuesto, por los asirios, pero también está hablando de una zona de donde habrá de venir el Salvador del pueblo de Dios. Ahí es donde nace este niño del que estamos hablando. Admirable, consejero. ¿Qué es lo que hace el consejo de Dios? ¿Qué es lo que hace el consejo de Dios si acaso no es venir y romper la oscuridad que hay en nuestra mente? ¿Qué es lo que hace el consejo de Dios sino atravesar con su luz las tinieblas en las cuales está llena nuestro corazón? ¿Qué es lo que hace el admirable consejo de Dios sino traernos a vida cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados? Vean lo que dice el versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. El pueblo que andaba en tinieblas es el pueblo de Dios, sí. Dios no hace, no tiene y no llama a un pueblo, su pueblo, no lo hace para que viva en tinieblas, sirviendo las tinieblas y coseche en su vida tinieblas. Dios no nos hizo para esto, nos hizo para algo más grande, para algo glorioso. Y la gloria del Señor quiere brillar, viene a brillar en nuestras vidas. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz.
traigo una lámpara conmigo. Ustedes saben, los médicos normalmente siempre traemos una lámpara conmigo, que es pluma y es lámpara. Y les digo algo que pasó cuando me la dieron. Lo primero que checo es la luz, por supuesto, más que la pluma, que tan útil es. Y cuando yo alumbré, cuando yo prendí la luz, fue un golpe, porque a pesar de ser tan pequeña la lamparita esta, la luz es tan potente que me hice esto. O sea, como quien se quema cuando toca algo que está caliente, quita la mano. Y enseguida quité la vista, porque había impactado mi vista muy fuerte. No me esperaba tal poder de luz. Admirable consejero es su nombre. Admirable se refiere precisamente al impacto. Es algo que es digno de admirar, es algo que es glorioso, es algo sobrenatural. Admirable consejero. Tiene que ser algo que deshaga todo el molde de tu pensamiento. Tiene que ser algo que rompa toda la cuadratura que traes. Tiene que ser algo que rompa los conceptos que tienes de Dios desde la infancia. Porque todos tenemos conceptos de Dios desde la infancia. A todos se nos enseñó a creer en Dios. Sin embargo, el Dios que nos enseñó es el Dios que conocían nuestros padres. Es el Dios que nos fue enseñado a través de la religión de nuestros padres. Y es el Dios también que al final de cuentas la sociedad tiene ciertas características y te las da. Y entonces tú ya tienes un concepto de Dios. Y crees conocer a Dios. Pero la pregunta que normalmente no nos hacemos a lo largo de la vida ¿es este el Dios verdadero? Y cuando sucede que el Señor en su gran misericordia, en las tinieblas donde andamos, a pesar de que nos ha ido muy bien en la vida, de pronto su luz aparece. Entonces es cuando nos damos cuenta que andábamos en tinieblas. Es entonces, andábamos en tinieblas, pero no vemos nuestras tinieblas hasta que vemos gran luz. Y la luz vino al mundo. ¿A quién se está refiriendo Juan capítulo 1? Y la luz vino al mundo, y las tinieblas no pudieron resistirla. Sabemos que se refiere al verbo de la vida, al verbo encarnado, al que estaba con Dios y es Dios, a Jesús, a Jesús. Y aquí dice, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte. Los que habitaban en tierra de sombra de muerte, entiéndelo. Tinieblas y muerte es estar fuera de la luz. Efesios 2:1 nos dice que Jesucristo, la luz del mundo, vino a darnos vida, vino a darnos luz cuando estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos en nuestros delitos y pecados. Creíamos estar vivos, creíamos conocer a Dios. La verdad de las cosas es que habíamos adaptado un conocimiento de Dios a conveniencia a nuestra pecaminosa vida, a nuestra soberbia vida, a nuestra altiva y arrogante vida, porque nos estaba yendo bien. Por eso ignorábamos a Dios. Pero cuando la luz de Cristo Jesús, la luz del Evangelio, la luz de la verdad llega y te atraviesa como me atravesó a mí hace 24 años y medio, lo único que puedes ver es que estás lleno de tinieblas, lleno de tinieblas. El pueblo que andaba en tinieblas, dice Isaías 9:2, ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. ¿Cómo puede la luz atravesar nuestras tinieblas? Solo a través de todo el consejo de Dios. No hay otra manera. Ningún pastor, ninguna religión, ningún grupo te va a dar lo que solo Jesús, el verbo de vida, te puede dar por el poder de su Espíritu Santo. Y lo va a hacer atravesando tus tinieblas y mostrándote primeramente que estás en tinieblas. Y es entonces cuando te puedes dar cuenta de esa
gran luz. Fíjense nada más si no es admirable consejero. Cuando en la eternidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban juntos, decidiendo y planeando la salvación de este mundo, por lo menos de los que habrían de ser salvos. O sea, el Padre planea, el Hijo fue enviado al mundo. Por eso dice, un Hijo nos es dado, un niño ha nacido. Jesús nació, sí, y vino ¿a qué? A ejecutar la salvación, caminando en una vida sin pecado alguno, siendo tentado en todo, pero sin pecado, pero de carne como tú y como yo, y en la cruz, después de nacer en un madero, en un pesebre, en la cruz de madera, ejecutó la salvación, tomando tu lugar y mi lugar, para recibir el justo juicio de un Dios santo que tiene que castigar el pecado, y lo castigó sobre él. Jesucristo murió por los pecadores. ¿Eres uno de ellos? ¿Eres uno que ha vivido en oscuridad? ¿Eres uno que ha andado en tinieblas y que necesitas que el admirable consejo del Dios eterno llegue y rompa tus tinieblas con su luz? Cristo es la luz del mundo. A los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por sangre ni por voluntad de varón, no son engendrados. El pueblo de Dios no nace por voluntad de varón, por voluntad humana, jamás. El pueblo de Dios simplemente nace, como dice Santiago 1:18, por la palabra de Dios que te hace nacer, que te hace llegar a la luz, y quieres ir a la luz porque te das cuenta que estás perdido, que estás muerto, que estás alejado de Él. Y solo entonces, como dice Romanos 6, es que puedes tener una resurrección aquí mismo en la tierra, en una nueva vida, y la resurrección eterna, por supuesto, que te ha sido prometido. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. Admirable consejero. Solo a través de la eterna palabra de Dios vamos a tener verdaderamente el consejo que nos haga ver la necedad de nuestro corazón, que son tinieblas. El consejo de nuestro sabio Dios nos trae luz en nuestra oscuridad.